Dios te bendiga de manera poderosa. La palabra dice en el Salmo 150 que todo lo que respire, que alabe a Jehová. Y por eso hoy nosotros adoramos el nombre del Santo de Israel, le exaltamos, rendimos tributo, porque no hay otro que lo merezca sino Él. Y fíjese que hoy vamos a estar tratando la parashá Vallejí. Vallejí, que tiene que, o se traduce como y vivió. Y esta parashá es una parashá un tanto extensa. Yo voy a tratar de hablar un poco rápido para que podamos acortar el tiempo, ¿verdad? Y a la vez pudiera yo denominar esta parashá como un tanto picante. Un tanto picante porque a nosotros se nos formó, o sea, se nos dio una información que nos formó, que al oír hoy cosas diferentes, choca con lo que ya nosotros tenemos. Pero el hecho de que choque no significa que yo esté en un error, que usted tenga la verdad absoluta o que yo tenga la verdad absoluta y que usted esté en un error. Yo no hago esta paracha para confundir a nadie, yo no hago estos estudios de la palabra para confundir a nadie, sino al contrario, yo más bien quiero que la conciencia sea alumbrada, ¿verdad? De manera que yo voy a estar apoyándome en porciones bíblicas que usted luego va a poder más adelante rumiarla. Eh, en diciembre yo estuve reunida con unas amigas y teníamos aproximadamente unos 20 años sin vernos, pero en aquel reencuentro, de todo lo que hablamos en las mujeres, llegó la parte en la que se tocó una porción de la palabra que hablaba de la mujer samaritana. Y yo estuve explicándole a ellas, ¿verdad?, a qué se referían ciertas partecitas de la palabra. Y yo sé que una de ellas, especialmente Carolina, me voy a tomar el atrevimiento de mencionarla, Carolina, sé que como que me abrió los ojos, como, Yocasta, ¿qué es lo que tú estás enseñando? Y yo le pude dar una explicación, pero fue muy breve porque ya yo tenía que ir. Sin embargo, quiero aquí ampliar un poquito más para que eh, así como ella, otros también puedan entender un poquito más allá la palabra del Eterno. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que existen 4 niveles de interpretación desde el contexto cultural judío o hebreo, ¿verdad? 4 niveles de interpretación y que el primero se le denomina, trayéndolo a mi parte, ¿verdad? Como literal. Hay uno que es literal, hay uno que tiene que ver con exégesis, hay uno que tiene que ver con insinuación y hay otro que tiene que ver con la profundidad de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros nos quedamos en la parte de la literalidad. Y es por ello que si nosotros profundizamos un poquito más, vamos a entender la palabra como muchos la ponen con una cierta profundidad, que no es que es tan profunda, es que nosotros no nos hemos tomado el tiempo de estudiar y de empalmar las cosas como verdaderamente son. De manera que voy a estar leyendo en el libro de Bereshit a la Génesis, a la altura de su capítulo 48. Recuerden que Bereshit no es más que Génesis. Bereshit es desde la parte del contexto hebreo, como los hebreos llaman, desde el idioma de los hebreos. Entonces, Bereshit en su capítulo 48 dice, y sucedió que después de esto, alguien dijo a José, he aquí que tu padre está enfermo. Entonces tomó a sus 2 hijos, a Efraín, a Manasés y a Efraín, y alguien anunció a Jacob y dijo, he aquí que tu hijo Joseph viene hacia ti. Entonces Israel se esforzó y se esforzó, o sea, estaba enfermo, está acostado, y fue un esfuerzo el haberse levantado. Sin embargo, él lo hizo. Se esforzó y se sentó sobre su lecho. Versículo 3 dice, Jacob dijo a José, el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí que yo te haré fructificar y que te multiplicaré y te convertiré en una gran congregación de nación y te daré esta tierra a tu heredad después de ti, o sea, los descendientes de Jacob iba a entregar esa tierra. Y ahora tus 2 hijos que te han nacido en la tierra de Mixraín, Egipto, Mixraín es la palabra Egipto, antes de mi llegada a ti, a Mixraín, son míos. Jacob está diciendo, estos 2 hijos, Efraín y Manasés, ahora son míos y toman la posición de Rubén y de Simón. Y tu progenie que engendre después, o sea, todo lo que nazcan después de ellos serán tuyos y estarán bajo el nombre de sus hermanos, serán contados con respecto a su heredad. O sea, todos los que vengan después van a estar por debajo de Efraín y de Manasés, y lo que tenga que ver con herencia la van a tomar, pero partiendo de Efraín y de Manasés. Pero en cuanto a mí,
en cuanto a mí, ojo con esto, porque tengo esa palabrita por ahí y es necesario que usted conozca esto. En cuanto a mí, cuando vine de Padán Aram, Rachel, está mencionando a Rachel, me murió en la tierra de Canaán y en el camino, cuando aún faltaba como una legua de tierra para llegar a Efrat, y la sepulté allí en el camino a Efrat, que es Betlehem. Betlehem no es más que Belén, casa de pan. Israel vio a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Esta palabrita, mire, atenta a ella porque es muy poderosa. ¿Quiénes son ellos? Joseph dijo a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado con esto. Y Jacob dijo, por favor, tráelos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel se habían vuelto pesados por la vejez, no podía ver. Así que se acercó, los besó y los abrazó. Israel dijo a Joseph, no imaginé ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha mostrado también tu progenie. O sea, no imaginó que iba a ver a José otra vez porque ya lo consideraba como muerto. Entonces Joseph sacó de entre sus rodillas, entonces José lo sacó de entre sus rodillas a Efraín, a Manasés, y se postró ante su rostro en tierra, o sea, honrando al papá y posiblemente ahí afligido por las palabras que salían del padre. Joseph tomó a ambos, a Efraín y a Manasés. Entonces, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, que es Jacob, y Manasés a la derecha de Israel, a la izquierda y Manasés a la izquierda, que le queda a la derecha de Israel. Los acercó a él, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, guiado con inteligencia. Esta palabra de inteligencia es que ya él sabía que ese era Efraín con sus manos, pues Manasés era el primogénito, y bendijo Joseph y dijo, oh Dios, de delante de quien marcharon mis padres, Abraham e Isaac, Dios que me guía desde que existo hasta este día, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y que mi nombre sea llamado en ello, así como el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. De manera que vamos a empezar de una vez con lo que es esta allá. Lo primero que vemos es que se acerca a alguien llega donde José y le anuncia lo que estaba pasando, le anuncia que su padre estaba muy enfermo. Y como no dice nombre, algunos exégetas, ¿verdad? Rabinos dicen que se refería a Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era el que estudiaba a los pies de su abuelo Jacob. Como Efraín estudiaba, fíjese que más adelante en el cambio de mano, él quiere colocar la mano sobre Efraín porque Efraín dedicó un tiempo para aprender la Torah. Pero cuando llegan donde Jacob, también dice que alguien anunció a Jacob que José había llegado con los hijos, pero no se menciona nombre. ¿Por qué? Y aquí es bueno declarar que en la Torah cuando algo en la Biblia, en la palabra, cuando algo no tiene relevancia, o sea, una importancia como tal, la Biblia no lo menciona. La palabra, la Torá, no lo menciona. Y es por ello que eso se queda ahí como en anonimato. Y no se menciona quién fue que le dijo a Jacob que había llegado José. Entonces, Jacob tomó a los dos hijos, ¿verdad? Jacob quería ver a sus hijos antes de todo para bendecirle. No quiero dejar pasar esa parte. Quería llamar a todos sus hijos para bendecirle. Y es ahí que dentro de esa bendición entonces entra lo de los hijos de José. Entonces, Jacob, cuando José llega, se esfuerza, se esforzó, ¿verdad? Para no decir una palabra mal dicha. Se esforzó y esta parte hay que tomarlo muy en cuenta porque dice que el que debía rendirle tributo sería José, porque es el hijo del papá. Sin embargo, el papá hace un esfuerzo, se levanta, está enfermo, pero se incorpora porque quería rendirle los tributos, postrarse delante del virrey que era su hijo. Y esto nos deja una lección bien clara, y es que nosotros tenemos que honrar a aquellos que están en una autoridad, respetar es la palabra, a aquellos que están en en un cierto rango de autoridad. Y aquí abro un paréntesis, algo rápido,
porque tuve la experiencia por muchos años que cuando yo tenía personas que trabajaban en mi casa y me ayudaban con la parte de los quehaceres de la casa, yo buscaba mayormente personas que fuesen cristianas, porque entendía que el temor de Dios, que iba a ser más fácil, que nos íbamos a entender mejor. Sin embargo, había una característica que la había en unas cuantas de ellas, una característica que predominaba muy en ella y era que eran rebeldes porque entendían que si yo no le daba, por ejemplo, porque había una situación y no podían ir ese día a la iglesia y yo no la dejaba ir o le decía que no podían, que tenían que hacer algo, entonces se rebelaban y hacían ciertos actos y ciertas acciones que realmente eran molestas y que hablaban mucho de la formación de ellas como mujeres, ¿verdad? Seguidores del Eterno. Y esta parte es que muchas veces nosotros los evangélicos creemos que como somos hijos de Dios, se nos suben los humos a la cabeza y somos irreverentes, esa es la palabra, somos irreverentes, nos respetamos y actuamos y hacemos cosas que verdaderamente más adelante nos afecta en el testimonio. Entonces, Jacob aquí nos está dejando ver que no importa cómo sea la situación que sea, hay un momento que se debe rendir respeto a todos aquellos que están por delante de ti, mamá, papá, pastor, líder. Se debe rendir un respeto, una honra a la ME que está en la calle, a veces que no queremos colar y no nos queremos parar, a la ME, al policía, y así sucesivamente. Entonces, Jacob se incorpora y lo que deja claro era de honrar, ¿verdad? La posición de su hijo. Entonces, en la parte que dice, te convertiré en congregación de naciones, estaba refiriéndose, ¿verdad? ¿Verdad? De que cuando Dios le da la palabra a Jacob, les dijo claramente, de ti vendrán una generación que tendrá la oportunidad de formar naciones. Y él estaba un tanto preocupado porque recuérdese que con Raquel él nada más tuvo 2 hijos y él decía, pero porque esa era la mujer que la amaba y él decía, es que yo con 2 hijos posiblemente yo no haga mucho. Fíjese hasta dónde llegaba, que él podría no estar contando a los demás, a los de Lea, sino que él decía que él quería algo más. Pero lo que más allá se estaba hablando o anunciando es que de José, de ese que había salido de Raquel, de esos dos, ¿verdad? Nacerían otros 2 que formarían parte de esa tribu. Entonces, la frase de ti saldrá un gran pueblo se está refiriendo a que de José saldría una tribu. De José formaría él otra tribu. Y de esa tribu entonces se formarían grandes pueblos, grandes naciones, que luego más adelante iban a tener su historia y que la vamos a ver un tanto más adelante. Dice, que te han nacido antes de mí. Esta frase, ¿por qué pudo haber dicho Jacob, los hijos que te han nacido antes de mí? Está refiriéndose a que los hijos que le nacieron, ¿verdad? Allá, estando en Egipto, antes de ver a su padre, esos hijos iban a ser para Jacob. Pero las progenies que fueran después se iban a encargar de estar por debajo de Efraín y de Manasés. Esos son tuyos. ¿Y por qué? Porque la palabra es clara. Cuando se hace este énfasis, básicamente lo que él le está diciendo es, a esos que te nazcan después, entonces a partir de ahí, toma en cuenta quién es el primogénito y cédele o traspásale la bendición y la primogenitura al que nazca después de Efraín y de Manasés. En cuanto a mí, esta parte es muy importante. Él le dice, en cuanto a mí, lo leímos, él se está refiriendo. Porque fíjense que cuando Raquel muere, pudieron llevarse a su muerta y enterrarla por allá un poquito más cerca de ellos. Sin embargo, él le estaba diciendo, en cuanto a mí, existe la posibilidad de que tú tengas cierto rencor hacia mí. Yo quiero que cuando yo muera tú me saques de aquí y que por ese rencor tú no me dejes aquí en tierra de Egipto agarrado de que yo dejé a tu mamá enterrada un poquito más atrás, sino que tú cargues conmigo y me lleves a la tierra que yo te voy a indicar. Porque él le decía que podía tener ese rencor hacia él por haber enterrado a Raquel en aquellas tierras. Y él le explica y le dice, yo sé que yo la enterré en aquel lugar y que ustedes querían que nos la lleváramos más adelante. Sin embargo, no lo hice por mí mismo. No fui yo que quise. Fue que el Eterno me dio las instrucciones para que la enterrásemos en este lugar. Y aquí es bueno prestar atención porque muchas veces nos hemos encontrado con esta porción de la palabra y decimos, pero ¿a qué se refiere esto? Fíjese algo.
En la parte que tiene que ver con lo cultural, el pueblo judío cree que el alma de un muerto pudiera hacer cierta interferencia en algún momento determinado. Es por ello que en su momento ellos tienen la costumbre de limpiar las tumbas de los muertos, mantenerla bien limpiecita, orar si es posible allá, cerquita de sus parientes, de los que murieron. ¿Por qué? Porque eso es cultural. Eso es algo cultural y usted y yo tenemos que saberlo porque cuando lo sabemos y lo dominamos, entonces la palabra se ilumina y podemos entender un poquito más allá. ¿Qué pasa? Él dice, no fue decisión mía, fue por imposición divina, o sea, fue el Eterno que así lo decidió. Ahora, ¿por qué decidió que le enterraran en esa tierra? Porque se dice que más adelante Nabucodonosor se llevaría el pueblo entero en cautividad o una gran parte del pueblo en cautividad y sobre la tumba Raquel saldría e iba a llorar, a endechar porque sus hijos estaban siendo esclavizado. Y es que en los tiempos de antes se le pagaba a las que endenchaban, a las que lloraban y todo esto. Hago este aclarando por si se me escapa más adelante. El caso es que Raquel, cuando viera que todos iban marchando cautivos al reinado, a ser presos de Nabucodonosor, ella se colocaría en su tumba y empezaría a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que Raquel saldría y al llorar sobre la tumba, eh, estaría como librando o pidiendo misericordia por su pueblo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte cultural, este cimiento colocado desde su contexto cultural original, podemos entender cuando Jeremías en su capítulo 31:15 dice de la siguiente manera, Raquel llora por sus hijos y nadie puede consolarla. ¿Por qué estaba Jeremías hablando eso? Porque el pueblo iba a ser llevado cautivo. Raquel se, porque eso era lo que se creía en aquel entonces. Raquel, el espíritu, el alma de Raquel, iba a salir sobre su tumba y los que pasaran por allí iban a escuchar como un lloro, un grito, algo. A esa parte es que se refiere Jeremías. Pero también nosotros encontramos en la palabra en Mateo 2:18, en la gran matanza que hizo Herodes tratando de eliminar a Yeshua, a Jesús, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, dice, se oye una voz en Ramá, gran llanto, es Raquel que llora por sus hijos, aludiendo a que así como pasó, que llevaron el pueblo a esclavitud, al exilio, ahora venía un rey que se levantaba y estaba golpeando con la muerte a muchos de los hijos de Raquel, de su descendencia. Entonces, a todo esto, el Eterno responde y dice a Raquel, reprime tu llanto, pues hay recompensa por tu labor. Reprime tu llanto porque hay recompensa. Como se le pagaba a las que endechaban, porque alguien moría y había que llorar ese muerto, y conocemos esa historia, Dios le dice, ya no llores más, yo te voy a pagar. Y te voy a pagar teniendo cuidado de ellos, yo te voy a pagar guardando a toda a tu descendencia. Y a esa parte es que se está refiriendo. Otra frase es, Israel, Jacob, vio los hijos de José, vio los hijos de José y se preguntó, ¿quiénes son estos? Y aquí hay dos vertientes. La primera es que preguntó quiénes son, ¿verdad? Dicen algunos analistas, para referirse en un nivel sencillo, en un nivel de interpretación literal que se conoce como pechá o pechá, le está preguntando quiénes son estos para que José enfatizara, porque sus ojos ya se habían apagado un tantito, le enfatizara que ellos eran sus hijos y que lo había traído para que formasen parte y que él les bendijera. Entonces, cuando él les dice quiénes son, es cuando él los adopta como hijos suyos y les habla de los demás. ¿Qué pasa? José duró 20 años sin ver a su familia. Y aquí yo siempre les he explicado en otras clases y en otras para allá que José es una tipología de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento por completo es una tipología de Cristo para aquellos que desechan la parte de los libros de la Torá, Génesis, todos esos libros, los 5 libros, ¿verdad? Deuteronomio, Éxodo, Números, Levítico, todos esos libros
hablan de un anuncio de la presencia, de la manifestación de Yeshua. Noé vino a presentar, a hacer una arca y lo que representaba era a Yeshua como el refugio donde nosotros todos tenemos que ir. Moisés que se presenta como un libertador del pueblo que lo sacó de la esclavitud. Yeshua que viene a libertarnos de la esclavitud del pecado, de la maldad, de hacer las cosas que cuando nos desconectamos del Eterno hacemos cosas incorrectas. Y es ahí donde aplica que dice que 20 años duró José sin ver a su papá. Y esos 20 años él pensó que estaba muerto. Así como nosotros pensamos que hay 2000 años sin nosotros ver al maestro y que algunos de los judíos no lo reciben y que de dicho de paso, eso es un propósito del Eterno y que si usted lee bien dice que Dios endureció el corazón de ellos precisamente para que se desarrollara toda esta trama. Entonces, si lo leemos con este nivel de conciencia, vamos a entender muchas cosas. Yeshua, así como se ha tenido muerto y se tienen 2000 años después de que ha estado muerto, un día va a aparecer y va a traer una conexión tremenda. Y fíjese algo. José, que era un hombre circuncidado, se casó con una gentil, una egipcia, una mujer de Mizraim, una que gentil. Pero viene José y le pare 2 hijos, y estos 2 hijos, ¿qué son? Forman parte de los gentiles. Entonces, cuando usted tiene esta base, usted ahora va a entender muchas cosas. ¿Por qué le hablo que todo esto es una tipología de Cristo y que es el Mesías, el Salvador y todo esto? Porque la parte de que los gentiles que formaron o estuvieron en otras naciones, ¿de dónde fue que salieron esos famosos gentiles que nosotros por años decimos, las naciones vecinas que vinieron? No, esto tiene una línea. ¿De dónde salen esos gentiles? Y es que vienen descendiendo de Efraín y de Manasés, que son hijos de la egipcia. Simple y sencillamente. Entonces, hay algo. Hoy día, nosotros vemos que la religión impone, no hagas, no digas, no te pongas, eso no es permitido, no haga esto, no haga aquello. Y hay una confusión tremenda. De hecho, me ha tocado ver en muchas ocasiones, quizás yo no lo recuerde, pero quizás yo también lo hice en algún momento determinado, donde hablamos que Dios desechó al pueblo judío y que ya esa gente no tiene ni parte ni suerte. No, de ninguna manera, como dice Pablo, él no lo ha desechado. Al contrario, cuando en Romano 11 habla de que fueron injertados, está hablando de Efraín y de Manasés, que fueron injertados y formaron parte del patriarca Jacob. Entonces, a todo esto, lo que está haciendo referencia es que Yeshua se encargará de unir todos esos gentiles y acercarlos al Padre. Por eso él le dice, Padre, ninguno de los que tú me diste se han perdido. El hijo de perdición, el que se perdió. Y que, dicho sea de paso, fue un propósito y estaba a sí mismo para que él fuese el protagonista de esa escena. O sea, ninguno de los que me diste se perdieron. Entonces, Jacob, al momento de sacar, de bendecir, cruza la mano. Ahorita les dije que Efraín estudiaba a los pies de su abuelito y que cuando se enfermó y avanzó en edad, se retiró, ¿verdad? Se fue a casa de José. Y Jacob, al momento de bendecir, quería bendecir y cruzó la mano, porque la bendición culturalmente le tocaba al mayor, que era Manasés, pero él quería bendecir a Efraín, porque Efraín, al estar a los pies de él, usted sabe cómo somos nosotros, que nos encariñamos con la gente, que queremos que este es así, que este es asado, pero cuando nos encariñamos con la gente y dejamos de lado la voz, de escuchar la voz de Dios, cometemos errores. Sin embargo, escuche lo que dice aquí, dice, eh, vamos a ver que me perdí un poquito. Dice que cuando Jacob agarre y bendice, quiso bendecirlo, o más bien quiso, no llegó a bendecirlo, quiso bendecirle, pero la presencia se apartó de Jacob. O sea, lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer por ti, porque yo no entro dentro de esa bendición. Jacob lo toma, cruza la mano y está incluso declarando las palabras de bendición. Pero ojo con esto. La presencia dice que se apartó
se alejó, según los conocedores del contexto, porque es que yo hay cosas que no las sé, la ignoro, y los que están allá en ese pueblo, ellos son los que conocen lo que pasó. Y ellos aluden y dicen que la presencia de la Shekinah del Eterno se apartó de Jacob, o sea que la bendición que él hizo no tuvo ninguna validez. Luego dice que en un momento, él dice que, ¿y quiénes son estos? Se hacen la pregunta, la primera vez que se lo dije, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos? Como reconocimiento de que estos ahí van a pasar a ser ahora, en vez de hijo de Jacob, de José, perdón, serían hijos de Jacob. Pero aquí, en esta parte, donde él está diciendo, ¿y quiénes son estos? Se dice que en un momento cuando él estaba, vino una revelación profética y pudo ver más allá en el futuro y pudo notar, se dio a conocer o le dieron a conocer que de la descendencia de Efraín saldrían dos personajes que usted y yo conocemos en la Biblia, que es Jeroboam y que es Acab, el rey Acab. Y fíjese, esto sería de la descendencia de Efraín, pero el rey Jehú y todos los descendientes de él iban a venir de la tribu de Manasés. Por eso el Eterno se aparta, porque cuando hay pecado, Él se aparta. Cuando hay mal, Él se aparta. Cuando hay oscuridad, desórdenes, inmundicia, idolatría, Él se aparta. Paganismo, Él se aparta. Sin embargo, pero de la tribu de Manasés venía Jehú. Recuerdan que Dios levanta al profeta y dice, levántate y ve porque te falta todavía ungir por rey a Jehú. Lea la historia, googleelo ahí, googleelo y busque y lea la historia para que pueda entender todo esto y no diga que, yo quedé confundida. Como me dicen algunos, yo me quedé confundida porque tú dijiste tal cosa. Si hay cosas que no la entiende, vuelva y repita esa partecita. Usted va a tener algo grabado ahí, repítalo para que pueda entender muchas cosas. Entonces, como de aquí quiero aclarar algo, porque aquí entra la partecita en la que estuve comunicándole a mis amigas, hablando con mis amigas de la parte de la samaritana. Jeroboam y Acab eran descendientes de la tribu de Efraín. ¿Quiénes eran ellos? Gentes idólatras, paganos. ¿Dónde tiene su origen esto, Yocasta? Recuerden que cuando David fallece, su hijo Roboam, que no es lo mismo que Jeroboam, Roboam sube al reinado. Pero Roboam puso muchas cargas impositivas al pueblo, muchos pagos, mucho trabajo, y el pueblo se rebeló. A raíz de esto, ¿qué hace el pueblo? Que nombra entonces a Jeroboam como rey y se divide el reinado. Reino norte para Jeroboam y reino sur para la gente de los descendientes de David. Muchos años después, yo le estoy hablando de cosas muchos años después, porque la Biblia en sí no tiene ese orden así cronológico, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí para que podamos entender esta parte. Jeroboam construyó altares para que la gente adorara en la parte norte, para que no bajaran al sur a adorar, como queriéndosela acomodar. Sin embargo, en la parte sur adoraban al Dios de Israel, el eterno, el Dios todopotente, el grande, el fuerte. No era una imagen, era un Dios que aunque nosotros no lo vemos, es real, es potente, es fuerte y es sobre todo veraz y fiel. ¿Dónde? Parte sur. Pero en la parte norte de Jeroboam adoraban entonces a imágenes que él construyó, obviamente buscándole una salida para que no fueran a adorar. ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital de la parte norte? Samaria. Esa es la capital de la parte norte, Samaria. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice la samaritana? Es que judíos entre sí no se llevan. Es que judíos entre sí prácticamente viven peleando. Esa división, esa separación parte desde la división del reino norte y el reino sur. Hasta aquí yo espero que estén claros. Yo voy a leer esta porción porque voy a seguir hablando de esta palabra, pero en cuanto al tema de la samaritana. Dice la palabra, ¿verdad? En el libro perdón, en la carta de Juan, no es un libro, es una carta, ¿verdad? En la carta de Juan, en su capítulo 4, dice, vamos a ver, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber.
el agua es comparada con la parte que tiene que ver con lo espiritual. La palabra, la Torá, la Biblia, es comparada con agua porque lava, limpia, purifica, esclarece, hace un trabajo espectacular. O sea que la conversación que se está dando entre Jesús y la samaritana es una conversación que tiene que ver con una parte espiritual. Ojo con esto, espiritual. Y él le dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo a Jesús, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, escucha la división, ahí viene ya una separación, cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. O sea, los judíos y los samaritanos no se llevan. Nosotros los samaritanos adoramos en la parte norte, en la estatua, en la imagen que nos creó Jeroboam. Y los judíos adoran en la parte del sur, ¿verdad? Entonces, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría. Él te daría agua viva. Entonces, vámonos directamente para avanzar al versículo 16. Jesús le dice, ve. Ojo con esto. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Eso es lo que le está diciendo. Espérese que no quiero dejar pasar nada de esto. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bien, ve, busca a tu marido. No tengo marido, maestro. Ok, has dicho bien, porque tú has tenido 5 maridos, pero el que tú tienes ahora no es el tuyo. Continuamos en el versículo 20. El versículo 20 dice, nuestros padres adoraron, ¿qué es lo que dice? Adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Escuchen, ella estaba hablando de que a ella le dijeron que ahí en el Reino Norte, en la capital de Samaria, donde había las imágenes, donde se practicaba la idolatría, era que debían adorar. Pero estos adoraban en Jerusalén, al Dios Todopoderoso, al Dios que lo escogió, que le sacó con brazo fuerte de la esclavitud. Entonces, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ok, vamos a entrar aquí para que no se haga muy extenso. Lo primero que usted tiene que saber que la conversación que se está dando entre la samaritana y Jesús no es literal. La literalidad que usamos en un momento determinado nos lleva a sacar el texto fuera de contexto. No está hablando literal. La conversación que se está dando no es un tanto literal, sino que hay elementos que se encierran, que llevan más allá y que hablan de algo espiritual. Esa es la función, lo espiritual. El objetivo, lo espiritual. Y esta conversación, lo que encierra, la parte que más encierra, es espiritual, no literal. La literalidad no nos permite entender muy bien lo que realmente estas gentes están hablando. Dentro del contexto judío, es bueno saber y conocer que el hablar de que el marido, el novio y todo esto hace referencia a una deidad. Habla de una relación que pudiera parecer un tanto amorosa, pudiera parecer un tanto, asimismo, íntima, pero se está refiriendo al Eterno. Anote esta porción bíblica para que usted más adelante la pueda estudiar. Isaías, en su capítulo 54, versículos 5 al 6, Isaías 54, 5, 6, se refiere a Dios como marido. Porque tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor. No está hablando de un marido literal. Un marido literal es verdad que puede aportar una cierta ayuda, pero no es el hacedor de ninguna mujer, ¿verdad? Entonces, tu marido, Isaías 54, 5 y 6 dice, se refiere a Dios como su marido y dice, porque tu marido es tu hacedor. Pero si nos vamos a Oseas, en su capítulo 2, 16 dice, en aquel día me llamarán Ishi,
¿Mm? Y no me llamarán Baali. En aquel día me llamarán Ishi y no me llamarán Baali. La palabra Ishi, desde el hebreo, esta palabrita Ishi, se traduce como marido. ¿Mm? La palabra Baali se traduce como Señor. O sea, en aquellos días ya no me van a llamar como Señor. En aquellos días, ¿cuáles días? En los tiempos de la Samaritana, ahora me van a llamar marido. Ishi, marido. Bien, ya no seré tu Señor, ahora seré tu marido. Bien. Jeremías 31, no, Jeremías 3:14 y Jeremías 31:32, conjuntamente con Ezequiel 16:8, anote estas porciones bíblicas, que se le estoy leyendo y se le estoy dando, una porque no me la sé de memoria, obviamente, y otra porque quiero que le quede bien claro. Jeremías, puede leerla, si usted quiere búsquela ahora mismo y léala. Jeremías 3:14 y 31:32 y Ezequiel en su capítulo 16, versículo 8, habla, cuando usted lo lee, usted se fija que aquí hay como un enamoramiento, un término como, el término que utiliza es como para referirse a una relación amorosa, con amor eterno, te amo tu padre. Esa es una cosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si me está hablando y le dice, vete, busca los 5 maridos? ¿Por qué luego en el capítulo, en el versículo 20, empieza a hablarme de adoración? ¿Alguna vez usted no se ha preguntado, pero si me está hablando de 5 maridos, que tuvo 5 maridos y el que tiene ahora no es de ella, ¿por qué cambia la parte de la conversación? Y entonces yo estoy viendo ahora como que hay un ruido porque me está hablando de adoración. Precisamente porque no se refiere a maridos literales. Y yo sé que esto pudiera darle duro. Y yo sé que van a salir a decir muchas cosas y a pensar muchas cosas de Yocasta. Usted está en todo su derecho de pensar y exponer. Ahora, lo que a usted no le da derecho es a salir a desifamar, ¿verdad? Pero que usted piense y no esté de acuerdo, eso está bien. Eso está bien. ¿Quiere que le diga algo? En el 2013 a mí se me presentaron este tipo de enseñanza y yo me negué. Sin embargo, corría la enseñanza detrás de mí. Hasta que hoy día me he adentrado y he podido conocer la Biblia desde otra óptica que me tiene fascinada. Entonces, no se está refiriendo a 5 maridos, o sea, 5 dioses tú has tenido. Jeroboam te creó un altar para que tú adoraras y muchísimas imágenes y lo han ido cambiando de tiempo al tiempo, el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de la tierra, de la cosecha, que esto. 5 maridos tú has tenido. Y el que tú estás adorando ahora mismo no es. Ah, pero ven acá, señores, que a mí me han dicho que aquí es que tenemos que adorar, pero ustedes dicen que se van a adorar allá. La división del reino. Jeroboam y Roboam. Y Jesús le dice, vendrán tiempos que ni en esta tierra ni en otro lugar, sino que dentro de ustedes tendrán el espíritu vivo del Dios viviente y le adorarán. Por eso dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva, porque la palabra también declara que en Ezequiel, que pondré de mi espíritu en vosotros. O sea, que el espíritu del Padre está en nosotros. Y ese espíritu es una especie de GPS que nos direcciona para ir al lugar correcto, que nos lleva a fuentes seguras, a pozos donde hay aguas abundantes, donde yo puedo beber, 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 beber. Y yo nunca me voy a saciar, porque nunca nos vamos a saciar de lo insondable que es Dios. De manera que partiendo desde esta enseñanza, yo necesito que usted se vaya, estudie y al final haga su propia conclusión. Usted no tiene que creer lo que yo le estoy diciendo para nada. Simple y llanamente le estoy dando a conocer cierto conocimiento que quizá usted ignora, pero uno que ya ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito más allá, ¿verdad? Pues pudiera entenderlo, ayudarle para que le entiendan de otra manera. Por muchos años estudié la palabra desde la teología. No está mal, no estoy diciendo que esté mal. Muchos años estudié la palabra desde la teología, Instituto Bíblico, 4 años, una maestría en teología. Sin embargo, cuando entro a esta parte de conocer la palabra desde su contexto original, pues he podido entender muchas cosas que en la teología me dejaban coja. Vuelvo y repito, no es que esté mal estudiar la palabra desde el punto de vista de la teología. Es importante porque esto te va a ayudar a conocer la historia. Ahora bien, no rechace lo que es el principio. No rechace lo que puede alumbrar tu alma. No rechace lo que te puede edificar
y lo que te puede llevar a tener un crecimiento extraordinario. Así es que Dios te bendiga, el Señor te guarde. Órale al Padre. Yo espero que le sea de provecho lo que yo he dicho en esta tarde y feliz descanso. No quiero maltratarle su descanso y ponerlo a pensar nada de eso. No quiero turbarle. Lo que quiero es despertar su alma para que usted vea que más allá de la literalidad está el sod. ¿Qué es el sod? Lo profundo de la palabra. ¿Qué quiso decir? ¿A qué se refirió? Así es que shalom, shalom, el Señor te guarde, el Señor te bendiga de manera muy, pero muy especial.